Una buena mañana para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la clase número 2 de este proceso, esperando todos y todas estén bien. El día de hoy vamos a conocer temas importantes también, como lo vimos en la clase pasada. Quiero felicitar a los que ya mandaron su tarea y a los que no, pues los invito a que puedan enviarla. Recuerden que de esa manera vamos a obtener nuestra calificación. Y pues quiero iniciar con esta frase muy interesante que dice: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. Lo más fácil es hablar mal de los demás. Considero que varios de nosotros hemos subestimado a otras personas sin saber realmente las limitaciones que nosotros como personas tenemos. Recordemos que nosotros también tenemos limitaciones y también nosotros, para poder juzgar o prejuzgar a alguien más, debemos conocernos nosotros mismos, saber cuáles son nuestros déficits, cuáles son nuestras debilidades y también saber que no somos personas perfectas, que tenemos errores y pues debemos conocernos nosotros mismos, básicamente conocernos nosotros mismos para poder entendernos y así poder entender a las personas. Muy bien, es así como damos inicio a nuestra clase número 2 y quiero felicitarlos entonces de una gran manera a los que ya mandaron su tarea y vamos a iniciar con el tema conocido como razonamiento. Y básicamente razonamiento es un tema muy importante que nosotros debemos conocer en este proceso del curso de filosofía. Y razonamiento se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos establecidos, estableciendo con ello conexiones, causas lógicas necesarias entre ellos. En sentido más restringido, se puede hablar de diferentes tipos de razonamiento, pero básicamente entonces razonamiento se entiende como una facultad o como un proceso de resolver problemas y extraer conclusiones. Básicamente, para poder nosotros razonar debemos pensar, que es nuestro primer proceso. Debemos pensar antes las situaciones y las cosas que realicemos. Para poder tener un razonamiento completo debemos tener una conclusión y una conclusión verdadera. Entonces, razonar también nos ayuda a resolver problemas de cualquier índole para poder estar conscientes de lo que vamos a establecer y de lo que vamos a formar. Muy bien, como decía, razonamiento se puede entender de dos tipos, básicamente. De dos maneras muy importantes podemos entender lo que es razonamiento. Y tenemos dos tipos en este proceso que dice tipos de razonamiento. El primero es el razonamiento argumentativo. Básicamente este se enfrasca en lo que es, en tanto la actividad mental se corresponde con la actividad lingüística de argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión lingüística del razonamiento. Pues básicamente nosotros, cuando vamos a dar una determinación o vamos a razonar de una manera, vamos a expresarlo. Entonces por eso se enfrasca a lo que es la manera lingüística. Entonces, este tipo de razonamiento argumentativo, vamos a tener un razonamiento claro. ¿Por qué? Porque vamos a dar argumentos lógicos de lo que vamos a determinar. Básicamente entonces esto se enfrasca también a lo que es la actividad mental y cómo vamos a determinar nosotros este tipo de razonamiento. Vamos a determinarlo como un argumento, y esto va a ser con un argumento expresivo. ¿Usando qué? Usando la lingüística para poder dar a conocer nuestro razonamiento. El siguiente razonamiento es el razonamiento lógico o casual. Pues es un proceso de lógica mediante la cual, partiendo de uno o más juicios, se divide la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los argumentos corresponde a la lógica, de manera que a ella también le corresponde indirectamente el estudio del razonamiento. Pues básicamente lo vamos a entender básicamente como una validez o una posibilidad.
Y también cuenta de uno o de dos juicios también. Y básicamente los juicios son las maneras de ser asertivos en lo que nosotros vamos a dar a entender en este tipo de razonamiento. Muy bien, entonces son los dos tipos de razonamiento básicamente que engloban o que dan a entender lo que es el razonamiento. Sabemos entonces ahora que aparte del razonamiento existe el razonamiento argumentativo o el razonamiento lógico o casual. Dijimos entonces que el razonamiento o argumento también nos da una facultad o nos da a entender que no solo podemos entenderlo como un razonamiento, sino también lo podemos entender como un argumento. Bueno, entonces cuando razonamos nosotros como personas vamos a decir, bueno, voy a razonar o voy a dar mi argumento del tema que yo voy a tratar. Recordemos que entonces el razonamiento y el argumento son básicamente lo mismo y nos dan a entender lo que queremos expresar, básicamente. Muy bien, también el razonamiento o argumento es un bloque de proporciones con el cual se confirma que una de ellas, llamadas conclusiones, se deriva o básicamente se desprende y sigue una secuencia de otras proporciones del mismo bloque llamadas premisas. Bueno, entonces básicamente para poder llegar a un razonamiento o a un argumento tenemos que pasar por tres facetas, y las facetas, una de ellas se llama conclusiones y las otras se consiguen o se entienden como dos proposiciones más que son del mismo bloque, o sea que son del mismo grupo, de la misma estructura. Está una conclusión y están dos proposiciones, como decía, del mismo bloque, que estas se conocen como premisas. Y también vamos a conocerlas posteriormente, que para poder llegar, quiero que quede claro esto, que para poder llegar a un razonamiento lógico o a un argumento tenemos que pasar por estas tres facetas, que son básicamente las conclusiones y las premisas. Muy bien, pues una premisa básicamente es la afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o a una discusión. Pues básicamente entonces una premisa es la base que nos sirve para dar a conocer un razonamiento. Es una idea que nosotros tengamos, por ejemplo, y que la vamos a hacer valedera por medio de una conclusión. Vamos a tener entonces nuestro razonamiento o nuestro argumento. Pero también tenemos que utilizar, para poder dar a conocer el razonamiento o el argumento, tenemos que hacer uso, como decía, de dos premisas y una conclusión. Muy bien, una premisa tiene que ser valedera o tiene que ser formada legalmente durante el proceso de una regla. Y básicamente esta regla es que existe una premisa mayor y una premisa menor. Y la premisa mayor es la que nos da el predicado. Y la premisa menor es la que nos da el término sujeto. Entonces, en este punto nosotros vamos a ir conociendo entonces cómo vamos a armar un razonamiento, o también conocido como un argumento, haciendo uso de dos premisas y una conclusión. Ya sabemos ahora que entonces existe una premisa mayor y una premisa menor. Y la premisa mayor es la que nos da el predicado, y la premisa menor es la que nos da el término sujeto. Pero también existen algunas reglas de las premisas, que lo decía anteriormente, que la premisa mayor es la número 1 y es la que nos va a dar el predicado, y la premisa menor es la número 2, la que nos da el sujeto. Y también, según lo que decía anteriormente, también existe una conclusión, que es el resultado de las dos premisas, para poder obtener este razonamiento o este argumento.
Muy bien, aquí tenemos un ejemplo entonces de un argumento o básicamente de un razonamiento ya estructurado. Muy bien, entonces el ejemplo dice: todos los perros son cariñosos. Esta es nuestra premisa mayor, que la entendemos como el predicado. Y también tenemos una premisa menor que dice: Bobby es un perro. Y entonces nuestra conclusión dice: por lo tanto, Bobby es cariñoso. Entonces, si nos damos cuenta, en este proceso de este ejemplo ya nos dio a conocer la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Entonces nos da a entender que nuestro argumento o nuestro razonamiento es claro. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, básicamente sabemos que todos los perros son cariñosos. Y por ejemplo usted tenga un perro que se llame Bobby, por ende va a saber que su perro llamado Bobby es cariñoso. Entonces, por lo tanto, usted va a dar la conclusión que dice: por lo tanto, Bobby es cariñoso. No vamos a determinar que es un perro porque por ende ya sabemos que nuestro ejemplo nos está dando a entender que estamos hablando básicamente de los perros. Entonces, acá ya tenemos armado o realizado o estructurado, como usted quiera llamarle, un razonamiento o un argumento. Y este argumento es verdadero, es valedero y es un argumento lógico ya bien estructurado. Ya hicimos uso, recuerden, hicimos uso de las dos premisas: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Entonces, espero les haya quedado claro entonces este ejemplo de cómo estructurar un argumento o un razonamiento. Muy bien, seguimos entonces. Pero es importante que para darse cuenta que sí es un argumento. Muy bien. Si en un texto o en un discurso usted nota que alguien dice algo y da razones para convencer de lo que está diciendo, es cierto, entonces estamos frente a un argumento. ¿Por qué? Porque la persona o el texto está tratando de convencerlo de lo que él está diciendo para que usted sepa o entienda bien del mensaje que le está dando a entender. Entonces usted sabe que está frente a un argumento. ¿Por qué? Porque lo quieren tratar de convencer de dicho hecho. Muy bien, entonces las formas de argumento, como lo dije anteriormente, cuentan con dos premisas: la premisa mayor y la premisa menor, y una conclusión. Y acá está otro ejemplo de las formas de argumento. La premisa número 1 dice: todos los hombres son mortales. La premisa número 2 dice: Sócrates es un hombre. La conclusión nos dice: por lo tanto, Sócrates es mortal. Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo entonces de lo que son los argumentos, recordándoles que tienen formas de premisas y conclusiones. Muy bien, entonces es así como vamos avanzando con este proceso. Pero también hay otro punto importante aquí, y es el cómo nos damos cuenta si algo es premisa o conclusión. Pues también ese es otro punto que tal vez ustedes se preguntaron, cómo vamos a saber si es conclusión o es premisa, o cómo vamos a entender si va primero la conclusión o va primero la premisa. Pues básicamente lo vamos a conocer, lo vamos a entender por medio de algunos indicadores. Muy bien, aquí tenemos algunos indicadores de premisas, y básicamente son expresiones que enuncian una premisa o una lista de premisas en un argumento. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta? Pues por medio, si es una premisa, nos vamos a dar cuenta por estos indicadores que dicen: dado, que, cómo, por qué, la razón de qué, puede deducirse de, en vista de, puesto que. Entonces, de esta manera nos vamos a dar cuenta que si tiene alguna de estas determinaciones, nos vamos a dar cuenta que es una premisa. Y también existen indicadores de conclusiones, que vamos a ver posteriormente también. Y los indicadores de las conclusiones son los siguientes.
pues son expresiones que enuncian la o una conclusión en un argumento. Y de esto lo vamos a conocer por medio de estos indicadores que dicen en consecuencia, luego, por esto, por lo anterior, por lo tanto, se sigue que, podemos decir que, como resultado, de acuerdo a lo anterior. Entonces esos son los indicadores de conclusiones. Para eso vamos a determinar nosotros cuál es una premisa y cuál es una conclusión. ¿Por medio de qué? Por medio de estos indicadores que les he dado a conocer. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestra clase y en esta oportunidad ustedes van a tener la oportunidad de determinar cuáles son premisas y cuál es la conclusión de esta siguiente tira cómica. Ustedes van a leerlo detenidamente y van a resolver cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. ¿En base a qué? En base a lo que hemos visto esta clase. Entonces, jóvenes, me dio mucho gusto poder saludarlos. Gracias por su atención. Espero puedan estar bien. Cuídense mucho. Recuerden que ustedes son muy importantes. Recuerden que vamos a tener la oportunidad de vernos en un momento dado. Cuídense mucho, mantengan las debidas precauciones. Por favor, no salgan de sus casas. Yo quiero conocerlos también y yo sé que tal vez ustedes en algún momento tienen el deseo o la iniciativa de poder entablar una clase junto conmigo. Pues démonos la oportunidad. Primeramente Dios, si se nos da, pues aprovecharla y disfrutemos de la vida. Cuídense mucho y no olviden mantener las debidas precauciones. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Cuídense mucho y espero poder verlos en la próxima clase.